Sinagogas, Esteban, Pablo, primeros cristianos. El vídeo siguiente repasa historia y primeros pasos del cristianismo. Lo presentamos en dos partes. Segunda parte. Estos muros desempeñaron un papel dramático en la vida de Esteban, al que la Biblia presenta como un miembro del grupo helenista. Se había convertido y era miembro del Nuevo Camino. Se produjo un conflicto entre los cristianos en relación con el cuidado de las viudas. Los helenistas cristianos se quejaban de que sus viudas estaban siendo descuidadas. Para resolver el problema, la Iglesia eligió 7 diáconos para que se ocuparan de ello. Esteban, un helenista, fue uno de estos 7. Pero Esteban pronto se encontró con problemas mayores al enfrentarse con la oposición que venía de la sinagoga de los libertos, un grupo que se oponía a mezclar la cultura griega con la tradición judía. Eran enemigos de la forma de predicar de Esteban sobre la persona de Jesús. El antagonismo llegó a su culmen. Esteban era un hombre al que la Iglesia había elegido como a uno de sus primeros dirigentes, como a un diácono. Era un hombre, según la Biblia, lleno de Espíritu Santo, que se preocupaba realmente por la gente. Era un hombre que se entregaba al cuidado de las viudas y los huérfanos en la comunidad judía. Y ahora le veían como una amenaza porque predicaba a Jesús como Mesías resucitado, al que Dios había bendecido, sacándolo de entre los muertos y dejando de manifiesto que era su hijo. Y la gente, al observar a Esteban, se dio cuenta de que era un hombre al que no se podría silenciar con facilidad. Comenzó a predicar que Jesús había resucitado de entre los muertos y que era el Mesías, y el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Predicaba con tal encanto y fuerza que todos los que lo oían creyeron, salvo los fariseos, que necesitaban silenciarlo. Y cuanto más predicaba Esteban, más gente creía. Fue entonces cuando dijo algo que los enfureció realmente. Dijo que veía los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios en la gloria. Al oírlo, se taparon los oídos, gritaron, se abalanzaron sobre él y lo agarraron. Ahora tenían la evidencia que necesitaban. Esa era una blasfemia de la peor especie. Lo trajeron aquí hasta los muros de la ciudad y echaron mano de piedras para lapidarlo. Así fue como la vida más noble de la Iglesia primitiva llegó a su fin y Esteban fue asesinado. Acento dramático dice la Biblia: y los testigos habían dejado sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, y Saulo aprobaba este asesinato. La muerte de Esteban dispersó a la primitiva iglesia. La persecución aumentó, y Saulo, un miembro del Sanedrín, entró en la historia. Había visto morir a Esteban. Había oído cómo rogaba a Dios para que no imputara aquel pecado a los que iban a matarlo a pedradas. Probablemente había estado en el consejo ante el que Esteban había pronunciado su defensa. La Biblia recoge fielmente el discurso de Esteban, en el que narra la historia de los hijos de Israel y cómo Dios había tratado a su pueblo de muchas maneras. Les habló también de la venida de Jesús. Pueblo de dura cerviz, había dicho Esteban, no escuchasteis y ahora habéis crucificado al justo. Al oír esta blasfemia, Saulo tomó la determinación de acabar con los seguidores de aquella secta herética, estuvieran donde estuviesen. De manera que un numeroso contingente de personas armadas se puso en camino, y a su cabeza se encontraba Saulo, armado con la autoridad de los principales sacerdotes y de los ancianos, para arrestar a todos los seguidores de Jesús que encontraran, y para traerlos encadenados a Jerusalén. Con este objetivo atravesaron el ardiente y pedregoso desierto, situado al este de Jerusalén, de camino hacia Damasco, en la región cercana al Mar Muerto. Fue en el camino desértico hacia Damasco donde se produjo una de las conversiones más dramáticas y que históricamente más han influido en toda la historia de la Iglesia. Saulo se había encontrado con el Señor resucitado aquí, en el camino de Damasco. Yo soy Jesús, al que tú persigues, le había dicho. Saulo tuvo que ser conducido a Damasco, donde se encontró con Ananías y algunos otros cristianos. Para la joven iglesia,
El martirio de Esteban iba a tener consecuencias trascendentales. Sus ricos frutos perduran hasta el día